Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Saludamos a esta hora a Francisco Serrano, él es hijo de Nelson Serrano, y también a Oscar Vela, autor del libro Los crímenes de Bartow, como lo dije hace un momento. Señores, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María del Carmen. Gracias. Gracias a ambos por estar junto a nosotros en este espacio. Antes que nada quiero hablar de la historia, del caso, de la persona de Nelson Serrano. De lo que conocemos son aproximadamente 20 años, los cuales ha permanecido Nelson Serrano en una cárcel de Estados Unidos. Y no solamente que está en la cárcel, sino que está en el corredor de la muerte, lo cual hace aún mucho más desesperada la situación para él, para su familia, siempre teniendo esperanzas de que algún día se haga justicia. Y al hablar de justicia hablamos de que algún día pueda obtener la liberación, porque Nelson Serrano siempre ha dicho que él es inocente, siempre ha profesado esa inocencia. Antes que nada quisiera saber cuál es la situación actual con relación al proceso de Nelson Serrano en estos momentos. Conversemos. Oscar, sí, Francisco. Gracias. El proceso donde estamos ahorita, la parte legal, les comento que estamos en un paro. El gobierno del estado de la Florida ha tomado la situación de la COVID y ha agarrado esta oportunidad para alargar el caso de mi padre y mantener control sobre el caso legal. Les explico que en el año 2017 mi padre hubiera sido resentenciado porque la pena de muerte que le dieron a mi padre fue inconstitucional. Pero el estado de la Florida, en su vergüenza por las corrupciones que se ha descubierto y por todos los hechos y las evidencias que fueron ocultadas durante los juicios, le están alargando el plazo de su resentencia, y ahora estamos viendo que posiblemente sea el año 2022, o si no, así, si les fuera hasta para a su voluntad, el 2023. Y entonces mi padre, con 83 años que tiene ahora, realmente no sé si va a lograr estar vivo para ese tiempo. Comentemos un poco acerca del caso para aquellos que no lo conocen, que nos están escuchando en estos momentos. ¿Por qué fue acusado? Recordemos que en el año 1997 se lo señaló como responsable del asesinato de 4 personas en Estados Unidos. ¿Por qué se lo condenó? ¿En base a qué pruebas? Según conocemos, él fue acusado como autor material. Sin embargo, no hay pruebas de ADN, no hay pruebas de huellas dactilares, no existe ningún tipo de pruebas concretas para esta acusación y condena que se dio posteriormente, abogado Vela. Muchas gracias, María del Carmen. Sí, efectivamente, lo que dices es cierto. Nelson fue acusado sin pruebas, sin evidencia fehaciente, como autor material de los 4 crímenes. Una cosa, algo que es absolutamente increíble e inconcebible en un sistema judicial normal, como el que debería haber funcionado. Sin embargo, acá predominó evidentemente la corrupción. Este señalamiento desde el inicio a Nelson Serrano como sospechoso cuando no tenían una sola evidencia en su contra. Por el contrario, había muchas evidencias, muchas pruebas, y ahora hemos descubierto muchas más además que constan en la novela y que se explican en esta historia, de que había otros implicados en el caso como autores materiales, inclusive como autor intelectual, y otras personas que eran los destinatarios de aquel crimen, porque para nosotros fue claramente un caso de sicariato en el que se involucra a Nelson como un autor material. Como te digo, sin pruebas, sin ningún tipo de evidencia, con una sola prueba circunstancial y claramente fraudulenta, que ni siquiera consta en el expediente judicial, el famoso boleto de estacionamiento que supuestamente tenía una huella digital de Nelson Serrano. Esa es una prueba que la verdad es que no tiene ninguna veracidad.
ninguna certeza de nada en absoluto, y que en el evento de que existiera realmente, porque en el expediente judicial ni siquiera consta el boleto original, dicen que se destruyó cuando se le hizo el examen químico de la supuesta huella digital. Imagínate, es la prueba con la que le condenan a una persona a 4 penas de muerte. En el evento de que fuera real esa prueba, le situaba a Nelson Serrano en un aeropuerto a 80 millas de distancia del lugar de los crímenes. Nelson estaba en realidad en Atlanta, a 500 millas de distancia. Es decir, como si a mí me acusaran hoy día de un crimen en Tulcán, estando yo en Loja y apareciendo en una cámara de televisión. Una cosa así de absurda. Ahora no se entiende quién lo señala a él como responsable en determinado momento, porque de alguna manera tuvo que haber alguien que lo señalara, que fuera un testigo tal vez en esos momentos. Cuéntenos un poquito, señor Serrano. Sabes que en el momento que se cometieron este crimen tan horroroso, mi padre estaba enjuiciando a una de las víctimas, tanto como yo. Entonces, claro, para que la policía nos investiguen era lo más normal, y nosotros cooperamos. Y eso es lo que quiero aclarar, es que durante 3 años nosotros cooperamos con las autoridades, con los fiscales, tratando de darles la pista de qué es lo que realmente pasó, porque lo único que nosotros supimos por la razón del crimen es que $4 millones desaparecieron de las cuentas bancarias de esa compañía. Entonces, ¿dónde se fue esa plata? Y eso es lo que queríamos nosotros que el gobierno de la Florida haga y busca y investigue, pero nunca lo hicieron. Entonces, al final de 3 años, en el cual nos investigaron a mi padre y a mí, terminó este caso sin lo que se llama caso frío. O sea, le cerraron al caso, decir, aquí no podemos encontrar nada. Y no fue sino después de 2 años más, de cuando durante unas elecciones para el fiscal del distrito, en donde él ya estaba amenazado de ser reemplazado por no haber resuelto el caso más horroroso de la historia de ese distrito, es cuando aparecen estas huellas digitales después de 3 años y logran dar busca de sanción a mi padre. Ahora, y un tema importante, María Carmen, que hay que aclarar ahí, porque hablabas de las huellas digitales, etc. Así es. En la escena del crimen se encontraron muchas huellas digitales. Se encontró un guante de látex con el ADN de uno de los criminales, porque ese guante se le quedó debajo de uno de los cuerpos de las víctimas. Se encontraron muchas huellas que excluían a Nelson. Ahí esas no son huellas de Nelson, no hay ADN de Nelson Serrano. Había ADN y huellas de otras personas ajenas a la compañía, es decir, de los verdaderos criminales. Nunca se siguió esa pista, no se persiguió ni se investigó jamás a esas personas, que eran claramente unos sicarios. Probablemente inclusive había registros, o hay registros aún, de esas personas y esas huellas en los archivos de la policía, probablemente en todos los Estados Unidos. Ese trabajo, por ejemplo, jamás se ha hecho, no les interesa tocar este caso. Es decir, ¿se conoce la identidad de quienes fueron los autores materiales, en este caso, digamos, los sicarios que fueron? No la identidad. Existen huellas de ADN y huellas digitales de esas personas. No se ha hecho una comprobación. Exacto, la conexión con la identidad verdadera. Y para nosotros es un tema bastante fácil, sobre todo en los Estados Unidos, es cotejar esas huellas con los archivos de delincuentes o de sicarios o de personas que estuvieron presas probablemente en los Estados Unidos. Y además, uno de los testigos oculares que vino a la policía un mes después de los crímenes hizo la declaración de que él mismo estuvo presente durante estos homicidios y nombró a las personas que estaban envueltas y que mataron a esta gente. Y entonces, pero a ellos le pusieron a un lado porque era un sicario, era un tipo mafioso y pensaron que eso no vale. ¿Por qué? Porque tenían a un latino que era ex socio de una de las víctimas. Y a este señor sí le vamos a poder agarrar y sí le vamos a poder dar la pena de muerte. A este otro va a ser difícil convencer a un jurado que realmente lo que él dice es la verdad. Pero al final, como ya sabemos, Oscar y yo, como los abogados nuestros, que realmente él declaró qué es lo que pasó en ese entonces.
Ahora, se trata de un caso lleno de irregularidades, según ustedes me están comentando en estos momentos. No sé si tal vez han acudido a este llamado Proyecto Inocencia que existe en Estados Unidos desde 1989. Sé que ellos tratan este tipo de casos. No sé si en algún momento han tenido ustedes esa oportunidad, señor Serrano. Lo hemos tenido, y seguimos en conversaciones con ellos, verás, que a ellos les interesa mucho este caso. Así es. La cuestión es que el Proyecto de Inocencia, al principio, cuando yo me acerqué a ellos me decían, bueno, necesitamos ADN, porque nosotros solo trabajamos con casos de ADN. Y no fue sino después que encontramos que sí había ADN en ese guante, lo que dice Oscar, que nos acercamos de nuevo al Proyecto de Inocencia y dijimos, y aquí es lo que pasa, pero hasta ese entonces ya habíamos tenido otros abogados que se presentaron a defendernos, y en ese entonces el Proyecto de Inocencia dijo, no, si no podemos tomar control del caso, no nos podemos meter. Pero el Proyecto de Inocencia sigue hablando conmigo, sigue interesado en saber todo lo que está pasando, y más que todo, nos siguen apoyando en todos nuestros esfuerzos acá. Importantísimo tomar esto en cuenta. Según conozco, es una organización que ha tenido muy buenos resultados y ha exonerado a personas que justamente han sido acusados en forma injusta completamente. Ahora, ¿qué recursos quedan pendientes? ¿Por qué no se revisa nuevamente el caso de Nelson Serrano? Es decir, ¿qué mano hay ahí que está intentando evitar que se lo haga? Bueno, básicamente quedan dos recursos, como decía Francisco. El primero es el recurso de resentencia que está pendiente y que, y que lo siguen extendiendo, alargando. Es un recurso necesario de agotarse antes de interponer el otro recurso, que es el habeas federal. Son dos recursos que van a atacar en definitiva las violaciones de derechos constitucionales en contra de Nelson, las violaciones de derechos humanos, y que probablemente el primer recurso solo reduce la pena de pena de muerte a cadena perpetua, la resentencia. Pero el otro te puede revisar todo el proceso, inclusive repetir la audiencia de juicio y evidentemente declarar inocente y sacar libre a Nelson Serrano. Y eso es lo que se teme la justicia de Estados Unidos, que el momento que se revise este caso, con todo lo que hemos encontrado nosotros y que se recoge en la novela a la que tú has hecho referencia, María del Carmen, este caso probablemente va a ser un revés importante para la justicia nuevamente, para la justicia de Florida. Y esos ya han tenido muchos reveses y esto cuesta dinero. Una reparación por este caso sería probablemente millonaria, pero además la imagen de la justicia de Florida está muy golpeada por todos los casos de corrupción que la han afectado. Este es uno de los casos más emblemáticos del Carmen. Entonces a ellos no les interesa tocar el caso. ¿Qué están buscando? Sin duda alguna esperan que Nelson muera en prisión y muera de muerte natural. Eso es lo que están buscando. Piensan ellos que el momento que muera Nelson, nosotros nos vamos a quedar allí y vamos a dejar este caso. Y ya les hemos hecho saber y seguimos haciéndolo saber todos los días, y lo cuento en la historia y en la novela. No vamos a dejar este caso jamás. A lo mejor no vamos a estar aquí ni Francisco ni yo, ni nadie más, a lo mejor sus hijos o a lo mejor alguien más va a seguir este caso, pero va a llegar un día en el que Nelson va a ser declarado inocente. De eso estamos absolutamente seguros. Ojalá estemos aquí nosotros y ojalá esté Nelson para que ese día llegue. Ahora, ¿cómo se encuentra él, señor Serrano, psicológicamente? ¿Cuál es su estado de salud? Ya tiene 82 años, es una edad avanzada para seguir viviendo en esta situación, en estas condiciones, y además de toda la carga psicológica de saber que es inocente y tener que estar donde no debería si hubiera justicia realmente. ¿Tiene él aún esperanzas de lograr su libertad? Sabes, mi padre desde el comienzo sabía que la injusticia que estaba pasando y sabía la parte política que estaba mandando esta justicia. Y no era nada de ver con justicia mismo, sino más bien para que estos fiscales logren ser reelegidos. Y él lo que decía es que yo no les voy a dejar salir con la suya. Yo voy a seguir fuerte, y eso es lo que ha hecho. No puedo admirar a un hombre más que a mi padre por haber existido 19 años en lo que está y seguir fuerte. Pero le están amenazando con más, porque además de las torturas que él ha pasado, torturas que
realmente no cabe tiempo ni posición o espacio en esta entrevista para comentarles. Pero ahora, a los 82 años, sordo, ciego de un ojo y se está perdiendo la vista en el otro por falta de medicinas, por falta de atención médica. Los guardias y la cárcel, lo que le están diciendo es que él está de la peor suerte, porque él va a terminar ciego y sordo, sin saber quién le molesta, quién le está abusando en esa cárcel, y va a terminar muriendo. Y mi padre, a lo fuerte que es, ya también mira de todos los esfuerzos que estamos haciendo y del apoyo que el Ecuador está demostrando ahora, diciéndonos que eso es lo que van a hacer y todo lo demás. De que al final, si logra salir y llegar a su país, al Ecuador, va a estar sordo y va a estar ciego. O sea, en un negro. Entonces, ¿qué es lo que le queda? Y esa conversación he tenido con él. Y hay razón de vivir, pero imagínate, después de 19 años, de salir ahí justo, con su nombre aclarado, pero sordo y ciego. Eso es fuerte, pero lucha. Es realmente fuerte y pues un gran abrazo a la distancia. La verdad es que es una situación terrible, la que no solamente ha vivido él, sino también pues todos ustedes, su familia, la gente que lo quiere, que lo rodea. Realmente es importante. Esperemos que haya justicia, porque nunca se puede perder realmente la esperanza. Hay un camino todavía que recorrer, hay que tratar de mantenerlo fuerte para que limpie su nombre y que salga, sí, con la frente en alto, porque finalmente... Pero te cuento que al final, perdóname por interrumpirle. Tranquilo, claro que sí. Lo que más le preocupa es que esto pase a otros. Entonces el Ecuador, como gobierno, como representante y protector de sus ciudadanos, tiene que tomar el camino fuerte y el camino duro de ya decir a los Estados Unidos que ustedes no tienen el derecho de entrar a su país, de robarse a un ciudadano, especialmente cuando supieron que era inocente, solamente para lograr su victoria política al gasto de una vida. No deben dejar esto. Por eso yo busco que el Ecuador ahora sean los líderes en esta campaña, de demostrar a la gente del Ecuador, a sus ciudadanos, que van a protegerle, aunque tenga 83 años y ya mismo se muere, que les van a proteger a todo costo, y que la justicia se haga, y que el Ecuador se les respeta como país, y que no hay como violar a su soberanía, o sus leyes, o a sus acuerdos, para satisfacer más que todo a una carrera política. Eso es lo que él quiere. Él quiere que se salga eso para que esto no pase más a otra persona, porque no se merece nadie esto. Justamente sobre ese punto que acaba de tocar, sobre esa deportación en la cual se violaron sus derechos, en las cuales no se cumplieron los procesos legales, ¿hasta qué punto también la responsabilidad del país de que esto se haya dado de esta forma? Oscar, por favor. Abogado Vela, no sé, creo que hemos perdido la conexión con el... Bueno, entonces te contesto. Uh-huh. No sé si Oscar está ahí o se perdió la conexión. El camino es sumamente claro y les doy cada ejemplo. Verás que esto ha pasado. La Florida es el estado más avergonzado por las exoneraciones que se ha hecho a gente que fue sancionado a la pena de muerte en su estado. Ya han salido 36 personas. Y esas 36 personas, 2/3 partes, ya se comprobó que fue por corrupción a nivel de la fiscalía, corrupción a nivel de los jueces. Ya comprobado, recontra comprobado.
Entonces, el estado de la Florida ya está en una posición. Por ejemplo, hay un italiano que se llama Enrico Forti, en donde Italia nunca paró su campaña para proteger a sus ciudadanos. Y ya está de acuerdo la Florida con el gobernador de ahora. Ya le tiene, ya se ha puesto de acuerdo con el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos de trasladar la custodia de ese italiano a Italia. También lo ha hecho Inglaterra y ahorita lo están tratando de hacer en España con Pablo Ibar. Todos estos casos, una corrupción ya comprobada, ya evidenciada. El caso de mi padre, claro, es el más evidenciado de corrupción y de violación a derechos humanos en la historia de los Estados Unidos desde que se creó la Organización de Estados Americanos. Lo que tiene el Ecuador es ese ejemplo de seguir adelante y no dejar de que si el gobernador de la Florida dice, bueno, sabes, no tengo tiempo. No, sabes, quiero que se haga la resentencia primero. No, Italia se movió y entregó y dio con los medios sociales, dando declaraciones públicas, poniéndose al frente y llegando a Washington y a Tallahassee en la Florida, sin rendirse. Y ya por fin ya pueden regresar a sus ciudadanos a Italia. Y eso es lo que el Ecuador tiene el ejemplo y puede seguir el mismo camino. Esperemos entonces que Ecuador haga lo propio ya para entonces concluir esta entrevista, abogado Vela. Primero, hablábamos ahorita de lo que debería hacer Ecuador. No sé si en estos momentos se debe tal vez retomar el contacto, afianzar nuevamente el tema, que involucrar nuevamente al gobierno ecuatoriano en esto, como lo estábamos conversando hace un momento, porque le corresponde sobre todo cuando se dio esa deportación de forma poco legal, digamos, no se cumplieron los procesos que se debían haber cumplido. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció sobre esto y la calificó en ese sentido, es decir, no se observaron los derechos humanos de Nelson Serrano en ese momento. Ahora, eso por una parte, y por otra parte, cuéntanos un poco acerca de este libro y qué es lo que se busca con él. Bueno, a ver, el libro es básicamente una novela de no ficción, es una novela que cuenta toda la historia de los crímenes, la historia de Nelson, por qué a Nelson se le involucra, cómo se le involucra, y sobre todo descubre toda esta trama de corrupción y de perversión que ha rodeado a este caso. Descubre muchas cosas, muchos secretos que la gente no conoce, pruebas ocultas, todo el tema del ADN, un arma que apareció recientemente y que no fue parte del proceso porque la ocultaron la fiscalía y los policías, es decir, descubre a los presuntos asesinos, quién los identificó y por qué. Es decir, es una forma de contar una historia, de narrar toda esta historia, que es una historia que la verdad es que no necesita ficción porque parece de ficción. Así es. Pero es una novela tan real, tan impactante y tan sobrecogedora que merecía la pena contarla y probablemente ayudarnos a visibilizar aún más el caso. Y eso es lo que estamos buscando, que la gente conozca el caso, que la gente sepa por qué Nelson está allí. Y mientras todo esto se soluciona, y ojalá sea pronto, y ojalá logremos que Nelson efectivamente salga de esa prisión un día, que la gente al menos conozca que hay un inocente, que hay un compatriota nuestro, un ecuatoriano allí, que fue apresado hace casi 20 años por los vicios de un sistema judicial y de una policía corrupta. Y la consulta que le hacía acerca de lo que debería hacer el gobierno, la forma de tal vez acercarse para que tome parte de lo que está ocurriendo con Nelson Serrano. Bueno, hemos hecho ya los contactos, estamos trabajando, probablemente la semana entrante inclusive tengamos una reunión a nivel probablemente del presidente. Hemos trabajado ya con la Secretaría de Derechos Humanos y estamos preparando, se está preparando una hoja de ruta, una estrategia para presentar este caso formalmente a los Estados Unidos con todas las necesidades que tenemos en este momento. Cuestiones diplomáticas, acercamientos diplomáticos, reclamos justos por todo lo que ha sucedido.
el impulso de los procesos que están detenidos en este momento por decisión del sistema judicial de Florida, etcétera. Todo ese trabajo que tiene que hacer el Estado como obligación, no solo por la condena de los derechos humanos, sino como tutela efectiva de un ciudadano suyo, en este caso Nelson Serrano, cuyos derechos fueron violados flagrantemente desde el año 2002 en adelante. Bueno, con esto finalizamos. Realmente esperamos todos que se haga justicia. En este caso es lamentable escuchar, conocer lo que ha ocurrido, conocer los pormenores de esta situación. Realmente es una historia sobrecogedora. Me ha conmovido muchísimo conocerla de cerca, ahora que he estado justamente revisando lo que ha ocurrido para preparar esta entrevista. Espero que se haga justicia. Este tipo de situaciones no pueden pasar definitivamente, y esperamos y rogamos a quienes puedan hacerlo, a quienes puedan intervenir de alguna manera, hacerlo, porque todavía estamos a tiempo y la esperanza es lo último que se debe perder. Nuevamente agradecerles, enviarles un abrazo grande a Francisco Herrera Serrano, él es hijo de Nelson Serrano, y también a Óscar Vela, es autor del libro Los Crímenes de Bartow. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Muchas gracias. Gracias, María del Carmen. Gracias al pueblo ecuatoriano que nos sigue apoyando en nuestra página web www.nelsonserrano.org, y por todas las oraciones que nos mandan y los apoyos y los que le escriban a mi padre, y todo les agradezco mucho del alma. Mucha fe y mucha esperanza.